Amigos de la Agencia Peruana de Noticias Andina, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día. Ayer el Congreso ha aprobado una norma de suma importancia para el país, una norma que ha causado bastante polémica y tiene que ver con el desarrollo de la educación y la formación de nuevos profesionales en el Perú. Es la nueva ley universitaria, una norma que en torno a la cual se produjo un debate en el que se ha dicho que se mueven demasiados intereses. Esta norma tiene implicancia, por ejemplo, en la formación de nuevas universidades, en la autorización para el funcionamiento de nuevas universidades. Implica también la creación de una nueva superintendencia que se encargará de regir de alguna manera el funcionamiento de las universidades, y tiene implicancias a nivel también de los estudiantes, en la manera en que van a titularse, en los requisitos que se necesita para ejercer la docencia universitaria. Es un tema que en realidad va a seguir causando un debate amplio, y en el cual se han expresado, como ya decíamos, una serie de puntos de vista. Precisamente para tocar este tema hemos invitado hoy a dos personas que han participado en realidad activamente en todo este proceso de discusión y de la polémica de esta nueva ley universitaria. Estamos con el congresista Leonidas Guayama Neira, miembro de la Comisión de Educación del Congreso, y con Julio Cáceda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Congresista Guayama, buenos días, bienvenido a Andina. Buenos días, César, buenos días, Julio, gracias por la invitación. Sí, de verdad, el día de ayer ha sido un día histórico para el país, un día histórico para la educación superior en el país. El Congreso el día de hoy ha actuado con mucha responsabilidad, con mucho compromiso por la educación y se ha aprobado pues un proyecto de ley que hemos empezado hace 2 años, un grupo de congresistas en la Comisión de Educación, ¿no? Siempre en los últimos 10 años, César, Julio, se ha intentado crear una nueva ley universitaria en los últimos 10 años, pero lamentablemente por poderes oscuros dentro del Congreso, poderes de grupos empresariales de la universidad privada, han truncado siempre, han obstaculizado y han saboteado los diferentes debates de la ley universitaria. Pero el día de ayer, gracias a Dios, los congresistas han estado a la altura, de verdad. A pesar que hubo intentos de sabotaje, no intentos de obstaculizar el proyecto desde hace mucho tiempo, pero pues se ha dado una muestra al país que en el Congreso sí hay congresistas que se preocupan por la calidad educativa, congresistas que sí están haciendo su función para la cual fuimos elegidos, ¿no? Entonces, una de las principales observaciones a la ley es la creación de esta superintendencia. Se dice que el Estado va a tener poderes supremos sobre las universidades y que por tanto es una de las preocupaciones centrales. Desde la Comisión, desde un parlamentario que ha participado en el debate y la promoción de esta norma, ¿qué se responde ante esa observación? Bueno, primero la superintendencia no se le ha ocurrido al congresista Guayama, al congresista Mora, no, la superintendencia es una sugerencia que hace el Tribunal Constitucional, es decir, la institución que dice que una norma es constitucional o no. Entonces ellos nos sugieren que se debe crear una superintendencia para que supervise la calidad educativa, una sugerencia también que hace la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de Educación, entonces iniciativas de varios congresistas de diferentes bancadas. Entonces el tema es porque se ha puesto adscrito al Ministerio de Educación, dice que van a depender del Ministerio de Educación o del gobierno de turno. No, estar adscrito no significa dependencia. ¿Por qué se ha adscrito al Ministerio de Educación? Porque hoy en día, según la ley del Poder Ejecutivo, no se puede crear ninguna institución suelta, ninguna institución libre. Toda institución que debe crearse en el país debe estar adscrita a un ministerio, y eso no significa que se dependa, porque ahí dice que es autónoma, ¿no? Entonces, salvo que la crees cambiando la constitución política, como se crea el BCR, ¿no? Entonces, la Defensoría del Pueblo. Entonces ahí deberíamos cambiar la constitución, que es mucho más complicado definitivamente. En estas circunstancias no podría aprobarse ninguna ley de ese tipo, ¿no? Claro, en este proceso de debate, en esta polémica, también han tenido voz los estudiantes, y estamos precisamente con Julio Cáceda de la Universidad Católica, a quien queremos preguntarle cómo ha sido este proceso, cómo ha ido siguiendo el estudiantado, el sector estudiantil, este proceso de nueva ley universitaria. Primero, buenos días a todos, agradecer la invitación. Sí, nosotros hemos seguido muy de cerca este proceso, ¿no? Porque es un proceso, como señala el congresista Guayama, histórico, que era un momento de una reforma que se viene hablando hace 10 años, y en ese sentido traía entusiasmo, pero también preocupación, porque conforme se dio este proceso, se veían avances, pero se veía que salía a flote ya todo lo que uno ya intuía. El proceso ha transparentado y ha mostrado todos los intereses que hay de por medio. Y yo creo que es un primer punto, un primer paso
para una reforma universitaria, porque una reforma no solo pasa por una ley, pasa por cambiar la visión que se tiene de la educación, pasa por el compromiso de todos los que están conformes Respecto a los estudiantes, Julio, hay 3 aspectos, digamos, que se han discutido apenas se aprobó la norma. La eliminación del bachillerato automático, la necesidad de un idioma adicional para la titulación y la necesidad de presentar una tesis. Además, el hecho de que no se puede graduar uno en una universidad distinta a aquella donde siguió los estudios de pregrado. ¿Eso significa constituye una preocupación para los estudiantes? De hecho es una preocupación, pero hay que ver el proyecto, o sea, lo que se aprobó, ¿no? Porque de hecho el dictamen tenía, por ejemplo, hablaba de una tesis para bachillerato, sin embargo, dado justamente la discusión, como se sabía que el dictamen iba a ser enriquecido, era un punto de partida para enriquecerlo y creo que eso fue lo importante. Y entonces la tesis, ya no haber tesis para bachillerato, lo que se pide es que hagas un proyecto de investigación. ¿Pero qué supone eso? En la práctica supone, por ejemplo, en mi universidad tenemos al menos 2 o 3 cursos de investigación en diferentes niveles y un producto que sale de ello. Es eso. Pero lamentablemente en muchas universidades no hay ni cursos de investigación. Claro, que en realidad es poner en juego las competencias que uno iba adquiriendo durante el proceso de formación. Y son procesos mínimos, o sea, que todo estudiante universitario debería tener, ¿no? De hecho, estas normas no van a regir para los estudiantes que ya están en este proceso, sino para los que vienen adelante. Exacto, sí. Entonces, ahí está el tema, el primer punto, ¿no? El segundo punto, el tema de la titulación, a mí personalmente me parece adecuado que tengas que hacer una tesis para la titulación. Sin embargo, también el proyecto, y entendemos también las distintas perspectivas que puede haber, el proyecto también te permite la sustentación de experiencia profesional, ¿no? Entonces también para sacar una tesis, un título profesional, que en realidad sirve para distintas carreras, algunas no como carreras académicas, no necesariamente te piden título profesional, porque tu ámbito es lo académico, ¿no? Y ahora, sobre el otro punto era el idioma extranjero. En realidad también ya se pedía un idioma, nosotros nos piden el nivel de inglés, bueno, en mi universidad el requisito es a nivel avanzado de inglés. Entonces, de todos modos son puntos importantes, ¿no? Congresista, sí. César, sobre este punto, ¿no? El idioma extranjero sí se viene ya pidiendo en las universidades, pero ¿cuál es la diferencia de ahora? Especialmente en las universidades públicas, lo que se ha hecho es el idioma como un requisito para el grado de bachiller. Pero las universidades que han hecho, han creado un instituto de idiomas dentro de la misma universidad, privado, y a la estudiante le exigen que lleve el inglés ahí en ese instituto de idiomas, pagando 80, 100 soles mensuales a las universidades públicas. Entonces lo que se ha hecho es lo siguiente, que ese curso, pero que ese idioma, que es requisito para graduarse, ¿ya?, se incluya dentro de la currícula de la universidad y que en las universidades públicas se dicte de forma gratuita como los otros cursos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El tema de la autonomía universitaria, congresista Guayama. La ANR ya ha anunciado su posición, dice que va a ir a presentar un recurso de amparo contra esta norma. Bueno, está en su derecho de hacerlo, de verdad, porque definitivamente con esa ley se disuelve el CONAFU y la Asamblea Nacional de Rectores. La autonomía universitaria es otro punto que se ha venido discutiendo, que se dice que se viola la autonomía universitaria cuando no es cierto. La autonomía se respeta. El artículo 18 de la Constitución Política del Perú se ha plasmado en el artículo 8, acá en la ley que hemos aprobado el día de ayer, se ha plasmado. Se sigue respetando la autonomía normativa y gobierno académico, administrativo y económico en todas las universidades. Pero la autonomía, pues, no debe salirse de las leyes y de la Constitución como manda, debe estar enmarcado dentro de su estatuto, ¿no? Pero sin salirse de las leyes de la Constitución Política del Perú, ¿no? Otras universidades lo han malinterpretado autonomía, pues, como libertinaje para hacer lo que quieren en la universidad pública especialmente, ¿no? Entonces la autonomía se respeta, es un principio de la universidad, se respeta la autonomía universitaria y bueno, se dice pues que no hay autonomía porque se crea la superintendencia, ¿no? El artículo 16 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado debe supervisar la calidad educativa. Entonces, lo que ha hecho el Estado hasta el momento, pues, que ha estado al margen de supervisar la calidad de la educación superior, solamente dedicado a la educación básica regular. Entonces, hoy ya se está cumpliendo el artículo 16 de la Constitución con esta superintendencia que se debe encargar
de supervisar la calidad educativa, ¿no? Claro, la superintendencia se va a encargar de autorizar el funcionamiento de las Autorizar, universidades, pero a la vez cerrar también. de cerrar. A ese punto quería llegar. Hay una serie de universidades en este momento que son cuestionadas porque no cumplen con los requisitos mínimos para dar formación académica y titular a nombre de la nación. ¿Qué va a pasar con esas universidades que en realidad pueden identificarse, congresista? Uno puede hacer una evaluación e identificar claramente cuáles son esas universidades que se crean básicamente con fines comerciales. Sí, lo que va a ocurrir una vez que ya implementada la superintendencia, lo que va a ocurrir es que van a reestructurar las universidades, en otra palabra, van a supervisar que cumplan requisitos mínimos, por ejemplo, biblioteca, ¿no? Laboratorios, infraestructura, que no funcionen en cocheras, ¿no? Entonces, y se les da un plazo, ¿no? Se da un plazo a esas universidades, un plazo para que se adecúen a los requisitos mínimos, ¿no? Si en ese plazo pues no pueden adecuarse, no quieren adecuarse, porque poder sí pueden hacerlo, entonces simplemente pues se cerrará esa universidad, ¿no? Claro. Entonces esa es la idea. Porque, en el campo, disculpe, quería preguntarle a Julio, en el campo de lo que es la autonomía, los estudiantes se han pronunciado también respecto a ese tema. Sí. Hay un tema, por ejemplo, de la elección de los rectores y los vicerrectores, que va a ser por votación abierta en el caso de las universidades públicas, pero que las universidades privadas mantienen, digamos, su propia manera de elegir esas autoridades. Sí, yo creo que el tema de la autonomía es fundamental, ¿no? Y yo también coincido con el congresista Guayama que lo que se está haciendo acá en realidad es que el organismo regulador lo que va a fijar es las condiciones mínimas para que sea universidad. Yo voy a poner un ejemplo claro. Una universidad con corrupción, como es en la mayoría de nuestras universidades públicas, no hay autonomía. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno real de la comunidad universitaria. En cambio, que se ponga acá, que se exija temas de transparencia, que para nosotros es fundamental, incluso la transparencia de los estados financieros, los balances, ahí uno puede ver claramente dónde hay actos de corrupción, ¿no? En segundo lugar, una universidad sin condiciones para brindar una educación de calidad, mínimamente incluso, no es una universidad, porque no te está brindando una educación real. Entonces, ahí es un tema de que se tienen que fijar las condiciones justamente para que haya una real autonomía. Y en segundo lugar, con el tema de la elección, yo creo que es importante, es un paso importante para las universidades públicas. ¿Por qué? Porque justamente con lo que señalo, el problema de la elección por la asamblea, que era lo que la ley vigente hasta ahora dictaba, habla de la elección por asamblea. Y entonces el problema es que fracasó. ¿Por qué? Porque había una corrupción, había incluso compra de estudiantes. Amarillas, ¿no? Exacto. Que se perpetuaban en el poder. Bien, hay una serie de temas que nos gustaría seguir conversando tanto con el congresista Guayama como con Julio Cáceres, representante de los estudiantes de la Universidad Católica, el tema de los requisitos para la docencia universitaria, por ejemplo, tema que nos gustaría tocar en el siguiente bloque de nuestro programa. Regresamos en unos segundos, amigos. Congresista, ayer nos llamaron de RPP. A Michael, que es el presidente de la FEP, me llamaron justo al congresista Mora. Me dijeron, congresista, bueno, sus puntos, bueno, agradecerles, pero acá hay estudiantes que no están de acuerdo con usted. Y nos hablaron. Michael de la FEP habló y dijo, bueno, yo creo que eso es un primer paso, de hecho hay más pasos que hacer, pero estamos de acuerdo con que... Y lo mismo yo. Lo mismo, entonces es como que RPP está buscando... Está buscando la confrontación. Y va a seguir, ¿no? Ahora, nuestra preocupación es el tema del poder judicial, porque si va a meterse con... ¿Y qué? Hay mucho vínculo político ahí, ¿no? Mucho juego. No solamente vínculo político, cuánto dinero... Gel. Sí.
jugado, se ha batido, ¿no? Miguel, ¿no? Ya. Amigos de Andina, regresamos con este interesante tema, la aprobación de la nueva ley universitaria. Estamos conversando hoy con el congresista Leonidas Guayama Neira, miembro de la Comisión de Educación, y con Julio Cáceda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hay varias dimensiones, varios ángulos por los cuales abordar este interesante aspecto. Uno de ellos es el de los requisitos para ejercer la docencia universitaria. Se habla del grado de magíster como requisito fundamental para poder ejercer. Esto no deja fuera de carrera a un gran número de docentes que en este momento ejercen, pero no tienen todavía esa titulación. Sí, justamente, no, y me incluyo. Yo tengo estudios de maestría, pero todavía no saco el grado, ¿no? Justamente tenemos que esforzar un poco más. Lo que se ha hecho en este punto, se pide requisito de cierto para, a esta altura, en estas nuevas circunstancias de globalización, se necesita este requisito de estudio de maestría, ¿no? De grado de maestría. Entonces, los que no han estudiado maestría, se da un plazo de 5 años para que se adecúen a la norma, ¿no? Entonces, y si en 5 años no sacas tu grado de maestría, pues lamentablemente pues no tienes que hacer nada más en la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que es así como se exige también la calidad, todos debemos exigirnos, ¿no? Todos debemos exigirnos calidad para poder tener un mejor servicio a los estudiantes, ¿no? Entonces, y pues el lado también me incluye como docente, soy docente universitario también, y tenemos que exigirnos al respecto, ¿no? Pero estamos de acuerdo con esto. En ese punto, Julio. Sí. Con ese punto, yo creo que hay que exigir, como dice, por el tema de que ya ahora el título profesional en el ámbito académico no basta. O bueno, el bachillerato, ¿no? Ahora se pide maestría hasta doctorado. Y creo que es una oportunidad, y ahí sí creo que ya depende de nuestro poder ejecutivo, el que se haga tipo lo que ha pasado en Ecuador, que han establecido que todos los profesores universitarios deben tener grado doctor en 10 años. Entonces, ¿qué hizo el gobierno ecuatoriano? Invirtió fuertemente para que sus profesores se vayan al extranjero. En la Universidad Católica tenemos profesores ecuatorianos que están viniendo a llevar su doctorado acá en la Católica. Entonces creo que es una gran oportunidad para que el Estado invierta en la docencia. Claro, pero a la vez tendría que ir acompañado con el tema de las remuneraciones, ¿no? Que en realidad la verdad es que no son muy altas para la docencia universitaria. Hay profesionales que ven la docencia básicamente como una actividad complementaria para mejorar ingresos. Se sigue manteniendo el tema de la homologación con el Poder Judicial, homologación de sueldos, pero son bajos. Un profesor principal homologado pasa de 6.000 soles, ¿no? Ojo, y principal y con grado de doctor todavía. ¿Cuántos años? Entonces, imagínense, ¿no? Mi sueldo, yo soy profesor auxiliar, mi último sueldo antes de venir al Congreso, mi sueldo pues no pasaba los 1.500 soles. ¿no? ¿Cómo abordar esa parte de la realidad? ¿Cómo hacer interesante? Ese tema definitivamente pues que se tiene que seguir en la lucha, porque la homologación no fue fácil, lograr la homologación, no fue una lucha de 30 años también de la docencia, de docentes universitarios, para que se mejore un poco los sueldos, ¿no? Pero vamos a seguir insistiendo en ese tema con los gobiernos de turno para que se pueda respetar la homologación, los jueces, se sigue incrementando las remuneraciones y por qué no los docentes universitarios, ¿no? Repito, eso vale para la universidad pública, ¿no? Para la universidad pública, ¿no? Y para la universidad privada. O en la universidad privada, pues su sueldo no debe estar debajo de los que ofrece el mercado realmente, ¿no? Pero tampoco por encima, como ocurrió en una universidad, la Inca Garcés La Vega, ¿no? Donde el rector y un grupo de funcionarios ganaba pues 2 millones mensual, ¿no? Esto es como una bofetada a la pobreza, ¿no? ¿Casos como ese se acaban con esta ley? Definitivamente, porque la superintendencia, una de sus funciones es fiscalizar los recursos del Estado, de las universidades públicas, y también ver los excedentes de las universidades privadas sin fines de lucro, donde el Estado le exonera los impuestos. Entonces, para que los excedentes, es decir, las utilidades que llaman en las universidades de empresa, sus excedentes pueden ser reinvertidos en beneficio de la misma universidad, de los mismos estudiantes, en infraestructura, en laboratorio, en bibliotecas. Pero lo que pasaba en la Universidad Inca Garcés La Vega es que sus excedentes han sido revertidos en sueldos, en bonificaciones de
un grupo de funcionarios, no siquiera de todos los docentes, no, un grupo de funcionarios y del rector, ¿no? Claro. Ganando 2 millones mensuales. Cosas como esas son las que deben terminar. También está estipulado. El tema de la autonomía de cátedra, la libertad de cátedra, la posibilidad de que cada universidad fije sus contenidos académicos, Julio. Yo he leído por ahí un editorial que hablaba de que la superintendencia tenía demasiado poder y que podía fijar inclusive los contenidos curso por curso. Y había una preocupación, dice, comparada con lo que podría pasar, por ejemplo, con los restaurantes, donde viviera una superintendencia que dijera qué plato servir. Lo cual me parece una comparación un poco, digamos, no muy consistente, pero ¿cuál es el punto de vista de los estudiantes? Yo creo que ahí pasa 2 puntos, ¿no? El primero, me parece loable que se reconozca que, por ejemplo, en las universidades privadas hay libertad de cátedra y pluralismo académico, ¿no? Y esto, ¿en qué afecta? En 2 ámbitos, ¿no? Hay universidades católicas, como la mía. En mi universidad está asegurada la libertad de cátedra, pero en otras universidades católicas, no. Si de repente no piensas igual, y principalmente las que han sido creadas bajo el decreto legislativo 882 y no tienen un gobierno de la comunidad universitaria, si no piensas, si no llevas la línea católica, entonces se va. O sea, primero es una universidad, primero es una pluralidad de ideas, ¿no? Y además en las universidades privadas con fines de lucro, que nosotros estamos totalmente de desacuerdo que haya universidades con fines de lucro, el dueño, o bueno, la junta de accionistas, podía decidir, si es que él dicta algo distinto, sacarlo, ¿no? Y por lo menos ahí se dice, no, yo tengo todo mi derecho a dictar los contenidos porque es la libertad de cátedra, ¿no? Ahora, el segundo tema con el tema de la superintendencia. Se habla de que la superintendencia va a supervisar, por ejemplo, cuando se creen nuevas carreras, cuando se creen programas conducentes a grados, o sea, en esa especificidad, ¿no? Que las facultades. Yo ahí tengo 2 anotaciones, ¿no? La primera es que es supervisión, o sea, y acá hay criterios objetivos de qué cosas tiene que tener. Si una nueva facultad, por lo menos tienes que tener infraestructura adecuada, claro. Un número de docentes adecuado, ¿no? Son cosas cuantitativas, o sea, que lo tengas o no lo tengas, check, check y check. O sea, ahí es un tema de que ahí se está solamente evaluando si lo tienes o no. El segundo tema es que yo creo que sí, hay ahí un tema de la complicación de la posibilidad de poder evaluar todas las nuevas carreras que se van a estar creando, ¿no? Un organismo. Entonces ahí, por ejemplo, para nosotros es una apuesta que debe estar en el reglamento interno de la superintendencia, como el modelo brasileño. ¿Qué tiene el modelo brasileño? El modelo brasileño divide en 2 tipos de universidades, las de buena calidad y las de mediana calidad. Entonces, porque obviamente ahora se fija estándares mínimos de calidad, por lo menos ya van a funcionar solamente las que tienen mínimamente calidad, al menos, ¿no? Entonces, a las que tienen buena calidad le dicen, mira, nosotros no te vamos a supervisar, solamente tienes que ratificarnos. ¿Y cómo compruebas que ya tienes una excelente calidad? Acreditación institucional. Claro, entonces, acreditación. Y tú ya tienes, te libero, y entonces no tienes que pasar por ese proceso, ¿no? Pero la acreditación es ahora opcional, ¿no, congresista, según la ley? Sí, opcional, pero el Estado puede hacer obligatoria en una carrera que quiera que, ¿no? De interés, por ejemplo, ciencia y tecnología, que, ¿no? Que se acredite. Hoy en día, pues, es obligatorio lo que es educación, derecho, medicina. Pero en el tema de justamente del tema de la libertad de cátedra, es un derecho del docente, ¿no? En el artículo 88, en el primer inciso hemos puesto, los docentes gozan de los 100 derechos, uno de derechos, ejercicio de la libertad de cátedra en marco de la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces está garantizada la libertad de cátedra. Lo que sí es cierto que la superintendencia, como dice Julio, va a chequear los planes de estudio cuando se crea una nueva carrera, ¿no? Dentro de la universidad, como mínimo, ¿no? Porque hoy en día se crean carreras a diestra y siniestra simplemente con plumón y pizarra nada más y sin los mínimos requisitos, ¿no? Entonces, sí, y lo que ha hecho es saturar algunas carreras, que hay muchísimos profesionales, ¿no? que no están en el ámbito laboral porque se han creado a diestra y siniestra carreras y no se ha tenido siquiera un estudio de mercado, ¿no? Claro, si el tema es amplísimo en realidad, y en realidad, Julio, daría necesidad de seguir conversándolo. Yo les agradezco por su visita. Quisiera una última reflexión, pero muy breve. ¿Qué va a pasar con la universidad en provincias, que en realidad tiene muchas carencias? Es una reflexión breve, por favor. Nosotros, en la ley incluso estipula una disposición complementaria, el fortalecimiento de universidades estratégicas de acuerdo a la antigüedad y la ubicación, ¿no? Donde el Estado, donde estas universidades le da un medio año para que implementen, ¿no? Haga un planeamiento para que el Estado le pueda brindar recursos suficientes, claro, sí, para fortalecerse. Y una de ellas, por ejemplo, aparte de las otras universidades, nosotros hemos pedido que nuestra universidad, la Universidad Nacional de Piura, también esté dentro de esas 12 universidades estratégicas por la ubicación geográfica en el norte del país, ¿no? Claro que sí. Julio, palabra final, reflexión final.
los estudiantes decían que estaban en contra. No, están en realidad con expectativa. O sea, de hecho, hay diferentes posiciones porque es parte de lo que es una universidad, pluralidad de ideas, ¿no? Pero bueno, por lo menos varias federaciones, representantes estudiantiles nos mostramos a favor de que se empiece a dar este primer paso, ¿no? Y yo creo que es una gran oportunidad porque ha puesto en la agenda pública el tema de la educación. Todos hablamos de mejorar la educación, pero ahora por primera vez se ha debatido, se ha puesto todo el tema de los problemas que hay. Claro que sí, hay motivos para tener expectativas. Amigos, en realidad nos ha faltado tiempo para seguir conversando de este interesante tema. Les agradecemos por su compañía. Vamos a seguir tocándolo seguramente el tema en otras oportunidades y bueno, nos despedimos hasta la siguiente semana. Gracias por acompañarnos.